vamos a necesitar un chorizo. Ya ellos nos cuentan bien qué especificaciones debe tener, de qué tipo. 200 gramos de pan baguette. Y para la salsa, 40 gramos de cebolla blanca, un diente de ajo, cantidad necesaria de tomillo, cantidad necesaria de orégano, pues vamos a trabajar pizcas seguramente de esos ingredientes, 50 gramos de tomate maduro, 40 gramos de pimentón rojo, 40 gramos de pimentón verde, 40 centímetros cúbicos de vinagre blanco, aceite 100 centímetros cúbicos, sal y pimienta. Entonces, lo primero creo que sería hablar del chorizo, porque este es un tipo de chorizo distinto al que nosotros tenemos tradicionalmente aquí en Antioquia. Sí, los ingredientes van a variar de acuerdo a la región. Existen varias formas de trabajar un chorizo en Argentina, también depende mucho el lugar donde uno esté ubicado. Pero lo que tiene en base es carne de cerdo. Se utiliza grasa de cerdo, también se utiliza mucho la parte del tocino y diferentes tipos de especies. ¿Sí? La especie más utilizada en lo que es el ensamble de chorizos argentinos es el comino y el orégano. Comino y orégano. Comino y orégano, ¿sí? Igual sabemos que el chorizo no es una preparación típica de este continente, sino fue algo que trajeron los españoles, todo el manejo de embutidos. Así que sí, las características más se dan por los ingredientes que tenemos dentro de este embutido, pero lo pueden hacer tranquilamente con cualquier tipo de chorizo. La base es chorizo y pan. No, y ¿sí? este pan te digo que está divino, Delicioso. divino, así. Miren ustedes, Un tiene baguetín bien fresco. un baguetín rico, pero la costrica sí dura, pero está suavecito, entonces me va a gustar mucho. Arrancamos con la salsa, poniendo el chorizo, ¿qué hacemos? Perfecto. Sí, vamos a empezar cocinando el chorizo. Sí, empecemos cocinando el chorizo. Mientras el chorizo se va cocinando, ahora le vamos a explicar un poquito lo que es el Bueno, acá lo vamos a ensamble de la cocinar en una parrilla eléctrica en este caso, pero si no, allá en Argentina es fuego, desde temprano, tipo 7 de la tarde, que se haga una buena brasa mientras que se calienta. Vamos jugando al truco, tomando un vinito, haciendo una picada. Ah, me apunto. Sí, y no se chuzan los chorizos. ¿Cuándo Los tiene chorizos- uno que chuzar? Porque aquí es muy común coger con un palillito, con la punta de un cuchillo y chuzar los chorizos, que para que no se Sí, revienten. muchas veces es para que no se reviente. Depende de la estructura interna que tenga el chorizo, ¿cierto? En este caso no necesita Si está bien embutido, no Hace se cuando le necesita. queda aire, sí hay que pincharlo porque el aire va a hacer que reviente. que reviente. Exacto. Que reviente. Pero como decía Federico, nosotros tenemos de pronto una manera muy diferente de preparar el asado, y lo que son todos los embutidos, tanto el chorizo, la morcilla, como todo lo que es la parte interna de la res, todo lo que son las achuras que llamamos nosotros, es la primera parte de un asado en Argentina, es con lo que arranca uno un asado. Los Luego de eso, riñoncitos. riñón, mollejas. molleja, ¿cierto? Los Chinchulines. chinchulines que se hacen a la parrilla. Luego de toda esa primera parte, recién ahí es donde se empieza a servir los cortes ya clásicos de la res, ¿no? La costilla, el matambre, el vacío, ¿cierto? Entonces, Que son cortes que aquí no usamos con tanta frecuencia, ¿no? Exacto. Pero ya tendremos que hacer un programa, y ahorita también voy a aprovecharlos para la traducción, porque como los nombres cambian, Claro. entonces para un vacío yo que le pido aquí al carnicero, para la entrada, para exacto. listo. Ok, Entonces perfecto. va el chorizo, ahí Va el chorizo. al va asador, cocinando por el aquí. chorizo y mientras Perfecto. tanto ya tenemos adelantado acá todo lo que es el picado de los vegetales. ¿Sí? Cuando nos metemos con un lenguaje técnico, el corte este es brunoise, ¿cierto? Pero de manera criolla es un corte en cubos pequeños, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue cortar todos los vegetales en cubos pequeñitos, pueden ser más grandes o más chicos, ¿sí? Los mezclamos todos en este recipiente y lo que vamos a hacer ahora es aportar sabor. Bien. La base para una salsa fría, siempre cuando uno va a trabajar este tipo de preparaciones, se trata de exprimir el sabor al máximo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar el sodio, la sal. ¿Sí? La sal lo que va a hacer en este caso, va a generar una expansión de sabor. Va a hacer que todos estos vegetales que tenemos acá empiecen a liberar sus jugos. Entonces, lo primero que hacemos es agregar sal. ¿Sí? Como tenemos una sal entrefina, la vamos a manejar con mano para no pasarnos, ¿sí? Incorporamos sal, incorporamos la pimienta
Es como la sal deshidrata, hace que cada vegetal vaya Empieza a liberar soltando todos su- estos jugos, ¿sí? su Exacto. juguito. Y de ahí vegetales, para recordar, aunque en pantalla ya aparecieron, tenemos cebolla blanca, tienes pimentón, y muy linda la mezcla y el contraste de colores rojo De y verde. colores. Las hierbas frescas, sí, Ajá. que mencionamos. Y lo que vamos a hacer ahora, una vez que mezclemos todos estos vegetales, es agregar el medio ácido. Lo mismo que uno hace cuando trabaja una vinagreta, ¿cierto? Lo que hace uno cuando trabaja una vinagreta es agregar dentro del medio ácido lo que es la sal y la pimienta para generar una disolución ahí de los elementos y potenciar el sabor. Entonces lo que hacemos ahora es agregar sal y pimienta y lo primero que incorporamos es el medio ácido. El ¿Sí? vinagre. El vinagre. Entonces, listo. No necesariamente tiene que ser vinagre blanco y lo que nosotros también queremos mostrar un poquito es la técnica y la manera de generar esta preparación, pero ya a la hora de trabajar una receta, cada persona puede incorporar los elementos que le gusten, ¿cierto? Exacto. Entonces puede cambiar las hierbas, puede cambiar los vegetales y puede hacer esta salsa criolla de autoría propia. Y esta, pues a mí se me ocurre que en otras preparaciones, pues riquísima. Se me parece un poquito a la salsa criolla peruana, que no tiene pimentón, pero sí la cebollita, el medio ácido. Claro. Y allí hasta con arroz se le pone, hasta las sopas le ponen Sí, Totalmente. en el norte también le ponen pique, le ponen un ajicito que le da ese piquecito interesante también. Oh, buenísimo, buenísimo. Es muy parecido al pico de gallo que ustedes tienen. También, Debe exacto. ser Sí, todas son como una versión de pico de gallo, ¿sí? Ujú. Nosotros Aceite, salsa entonces en criolla. este... Eso es una parte de vinagre por una parte y media más o menos de aceite. De aceite. ¿Sí? El aceite que utilizamos en Argentina generalmente es un aceite de maíz, ¿sí? Pero pueden cambiar ese aceite de maíz por un aceite de oliva, ¿sí? O el aceite que sea de su preferencia. Muy Entonces, lo que hacemos ahora es dejar que esta salsa descanse un par de minutos para que los sabores logren expandirse, ¿sí? Y ya la tenemos Y lista esperar a luego que esté el para, chorizo. para ensamblar con el Exacto. chorizo. En la ¿sí? vida real, miren cómo son las cosas, estaríamos con un vinito, conversando. ¿sí o Jugando no? las cartas. Jugando las cartas. Jugando cartas, charlando, Sí. ¿sí? Contando Y esperando anécdotas. que el chorizo esté. Lo que vamos a hacer, y acá me parece muy bonito porque en el campo, en Argentina, tenemos una manera también muy específica de preparar el chorizo. Me gustaría que Federico lo cuente, ¿sí? Que de pronto alguien que sea gomoso de la parrilla se anima Se anima y y lo hace hace. esa preparación, ¿sí? Bien, me encanta. Es una preparación que, bueno, es muy típica de mi casa. Mi papá se llama Marcos, él la hace siempre. Cada vez que voy a Argentina llego y le pido que me haga ese chorizo en particular. Allá en Argentina el chorizo viene en rueda, vienen todos separados, así como si vinieran unidos pero separados por el hilo. hilito. Ajá. Exacto. Entonces él los desata, hace todo un chorizo largo, los envuelve en papel periódico y una vez que ya tiene un buen fuego, una buena brasa de más o menos 40 minutos, una hora, esa es la base, tiene que tener muy buena brasa, si no el chorizo no se va a hacer. Entonces, una vez que tiene la buena brasa, ya tiene el chorizo envuelto en el papel periódico, es un momento que tiene que ser muy rápido, tiene que levantar brasa y meter el chorizo. Porque si le Con entra papel y aire, todo. con papel y Con todo. papel y todo, a Porque las si- brasas directamente. Exactamente, porque si le entra aire, cuando vos levantás la brasa, se prende fuego el papel. Entonces, uno levanta la brasa, mete el chorizo y baja. Y lo tapa nuevamente con todas las brasas. Y así lleva una cocción 18 minutos reloj, pero clavado. Cuando pasan los 18 minutos, levanta la brasa, retira todo y va a estar todo el papel quemado, pero el chorizo va a quedar así perfecto, intacto, con un sabor ahumado impresionante, y ese chorizo es mi preferido. Qué bueno, al volverme El chorizo. antojaste. Para el que ¿Qué se hace mi anime, papá? para el Sí. que se anime. Sí. Esto va en El mejor de honor todos. a Garibaldi. Ah, Garibaldi qué viejo. bueno. Definitivamente. Como el concepto del lomo al trapo y, ¿verdad? De estas cocciones que Exacto, son sí. así directas en brasas que van envueltas en algo para protegerlo. Miren qué delicia, creo que estamos listos para seguir. Continúo en compañía de los chefs José y Federico a ponerse a tostar un poquito los panes también. Un poquito el pan, sí, para que le dé esa crocancia final. Bien. Entonces ya tenemos Qué el rico. pan, el chorizo ya también está listo. Vamos a pasar a cortar y a emplatar. Sí, vamos a utilizar un sierra. Lo pueden cortar de diferentes maneras. Nosotros vamos a hacer un corte acá al centro. Ah, ya, para poner el Sí, chorizo para poner el directamente. chorizo directamente acá. Sí, me pasa el otro pan, Fede, porfa. Claro. A ver si se animan a hacer el chorizo
en papel. El chorizo Garibaldi. El chorizo Garibaldi. No tengan miedo si los primeros se les prende el fuego, se les queman. Es cuestión de prueba y error. Prueba y error, sí, es práctica. Y le pongo periódico como Sí. el Héctor Lavoe de ayer. Sí, tiene Pero que de ayer ser. para ver, El no. El periódico tiempo del día. puede Si no, no funciona. La sección deportiva, tiene que ser sección deportiva. Sí, es más rico. Bien, ¿sí o Con no? ese sudor. Bien, chorizo. Oh, Por acá. Vamos a bien. poner uno. En el otro. Otro miren que está bien doradito. Que queden las barquitas. Ahí va el otro. ¿Sí? Y acá mismo sobre el chorizo, ven, se alcanzan a ver acá en cámara, que es muy importante, todo ese juguito que botó el vegetal. ¿Se alcanza Sí, a ver? divino. Botó todo ese juguito, entonces eso va a ser lo que le va a dar sabor. Qué En delicia. Argentina es muy común encontrar, cuando uno sale de un baile, 3 de la mañana, 4 de la mañana, encuentra los puestos de choripán. Sí. Y es muy interesante porque el choripanero tiene frascos de vidrio. En Córdoba, en mi ciudad, se da mucho eso. Todos los frascos de vidrio están enfrente y cada frasco tiene una preparación diferente. El pimentón asado, la zanahoria rallada, el Chimichurri. repollo, el chimichurri, la salsa criolla. Entonces uno pide un choripán básico y le puede Le pone poner lo que quiera. lo que quiera. Como ¿Sí? aquí los carritos de perros. ¿Sí o no? Exacto. Exactamente. Le Y no se va a ponemos- acostar con la panza llena y corazón contento. Ah, no, eso sí. Y el corazón bien contento de haber salido a bailar y a conversar. Claro, y todo. comer rico. Y comer bien, exactamente. Entonces ya tenemos acá. Muy rica esa preparación, descomplicada, fácil. Sí, sencilla, rápida. Está buenísimo. Si no tengo este tipo de pan, o lo ideal, el choripán siempre es con un francés, con un tipo... Sí, puede ser un francés, si no se puede comprar un campesino, le abren una buena tajada, también lo tuestan. Y también chimichurri o salsa criolla, el chorizo. Y con ya la está. mano. Exacto, ¿Sí con o la no? mano, sí. Sí, a con la ensuciarse. mano Ese se come Exacto, con la sí. mano. Se come Exacto. con la mano. Bueno, esa sería la primera preparación. Muy fácil. Sí, es una entradita que la pueden hacer con chorizo antioqueño. No hace falta que sea chorizo argentino. La pueden hacer con el chorizo que sea de su agrado. Lo mismo que el pan. De pronto les gusta un pan de maíz o les gusta un pan artesano. Ya cada uno Exacto. ajusta a su medida. Bueno, señores, ustedes dirán con qué seguimos. ¿Con Bien. entrecot? ¿O Estamos con la primera preparación. Vamos a seguir con la parte de la carne entonces. Perfecto. Listo. Entonces vamos a dar los ingredientes para la siguiente preparación, tomamos nota y ya nos preparamos para el procedimiento. El entrecot, capa a la provenzal y vegetales al rescoldo va a necesitar los siguientes ingredientes. 350 gramos de entrecot, 100 gramos de papa nevada, 80 gramos de pimentón rojo, 80 gramos de cebolla blanca, 3 dientes de ajo, 20 gramos de perejil. También necesitamos aceite, vinagre, sal y pimienta. Hablemos del entrecot. ¿Qué corte es este? ¿Qué parte es exactamente? Esta es la parte del bife de la carne. Es el solomo. Para nosotros viene siendo Sí, el la parte solomo- del lomo. Exacto, ¿cierto? la parte de arriba punta a de la punta. carne. Chata le llaman. La chata del La chata solomo. acá. O el solomo Exacto. redondo. El solomo redondo, exactamente. Listo. Entonces tiene que tener su parte de grasa. Su como parte de tal. grasa, exactamente. Miren ustedes, esta parte de aquí que es la que le da un sabor verdaderamente rico y especial. ¡Ah, se están saboreando! ¿A que sí? ¿Sí o no? Listo. Vemos unas caritas por ahí que están pidiendo asado de temprano. Todo esto están pidiendo asado. Bueno, acá tenemos el entrecot. Lo vamos a dividir en dos buenos bifes. Más o menos en Argentina se calcula entre todas las carnes por persona 500 gramos. Comiendo chorizo, morcilla, matambre, bife de chorizo, Sumando lo que todo. sea. Sumando todo 500 gramos. Pero uno sumando todo lo que come, más o menos el argentino come promedio 1 kilo. Come desde el salamín de la entrada, la picada, Las las empanadas, la carne, el postre, el cafecito. Todo suma el pan. Así que bueno, acá vamos a cortar los bifes. El tema de la maduración, que sé que varía también porque la edad en que se hace el sacrificio varía mucho también, ¿no? entre los países. Ustedes hablan también del tema de maduración, cuánto tiempo de maduración. Sí, la maduración va muy ligado a lo que es la raza De la res. de ganado, ¿cierto? Que uno utiliza. Hay razas que desarrollan lo que es el famoso marmoreo, que es una grasa intramuscular que aporta mucho a lo que es la terneza y el sabor de la carne. Colombia, la raza por excelencia que tiene para trabajar asados es la Brangus, ¿cierto? Que es una mezcla entre Brahman y lo que es el ganado Angus. Y es una carne que tradicionalmente se madura acá en Colombia. ¿Sí? La maduración que más se está utilizando en este momento es una maduración al vacío. ¿Sí? O con ambiente modificado, O ¿no? con ambiente ambiente modificado. Entonces lo que hace de alguna manera es generar una terneza en el producto y La hace potencia más lo que es suave. el sabor y la suavidad. Importante que tengamos en cuenta que de este corte, ¿sí? Que es el lomo ancho, podemos sacar diferentes tipos de preparaciones. Una es el entrecot. ¿Por qué se llama entrecot? Este es un corte francés que se utiliza mucho en la cocina francesa y significa entre costillas. Por eso el nombre de entrecot. ¿Sí? Pero aparte del entrecot, nosotros podemos sacar el bife de chorizo, de este mismo corte. La diferencia entre el bife de chorizo y el entrecot sería que el bife de chorizo tiene un pesaje mucho mayor que el entrecot. Este sí Es un corte de Exacto. 350, 400 gramos. Ah, listo. ¿Sí? Y este es un corte de 200, 250 gramos. Y si se le deja la costilla, en Argentina se le llama costeleta. Costeleta. Exactamente, sí, que es deliciosa también. Ah, muy bien. Bueno, Entonces, Lo primero que hiciste, Federico, perdón, fue aquí ¿dice? marcar unos Exacto, cuadros, sí, ¿cierto? la grasa, exactamente, se lo marqué ahí. Ahora le vamos a colocar la sal y ahí también va a coger buen saborcito. Vamos a poner sal de entrefino. Claro.
Siempre Que con la primero. sal también está el tema, se la pongo antes, se la pongo durante, se la pongo después, le pongo sal marina. No, acá le vamos a poner un poquito de la grasa y ya después ahí vamos a ir sazonando la carne. Siempre primero por el lado de la grasa. Listo. Esa es una pregunta que se hace mucho la gente, ¿en qué momento pongo la sal? Sí. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que la sal genera deshidratación en un producto. Entonces, si yo dejo una carne salando durante 30, 40 minutos, obviamente que va a perder mucho de sus jugos, ¿sí? Porque va a generar una deshidratación. Exacto. Pero si la voy a salar en el momento de cocinar, no va a tener ningún tipo de problema. ¿sí? Ah, bien. Ya cada parrillero ¿Y maneja qué como sal cuenta. optar por qué sal? ¿Sal fina? ¿Una sal marina? Ahora Una viene sal entrefina. entrefina sería lo ideal, ¿cierto? Sí. Porque una sal entrefina no va a generar tanta deshidratación como una sal fina. Listo. Entonces, el grano de sal ayuda mucho a que la carne mantenga sus jugos interiores. Listo. La temperatura aquí, que primero ya vimos, hay que ponerlo por el Sí. lado de la grasa. Debe ser alta, Exacto. muy alta, ¿cómo? Pues, ¿cuál debe Alta, ser? alta generalmente para generar un El sellado. sellado. Si uno se va ya más a una cuestión técnica, lo que se genera es una reacción de Maillard, ¿sí? Que la reacción de Maillard es prácticamente la caramelización de la proteína. ¿En qué ayuda la caramelización de la proteína? En resaltar su sabor. Listo. ¿Sí? Entonces por eso es que necesitamos mucha temperatura, vamos a sellar, vamos a generar esa cobertura que se arma alrededor de Para la que los carne. juguitos de la carne queden concentre. adentro. Y ese Exacto. sabor cuando uno corta, ¿no? Y come esa crocancia que genera el sellado. Listo. Cuando trabajamos en Argentina en una parrilla tradicional, recién estábamos hablando, ¿no? De que tenemos una brasa al costado y tenemos la parrilla, Del otro ¿cierto? lado. Del otro lado. Entonces colocamos brasas en un sector para sellar la carne. Y en el otro sector lo que manejamos muchas veces es un fuego que se llama fuego a corona, ¿sí? O, para explicarlo de alguna manera, es un fuego que gira la brasa en torno a la preparación. O sea, se coloca una corona de brasas, el centro no Como tiene para terminar brasa, cocción. para terminar la cocción de manera lenta. Ajá. Exacto. ¿sí? Los asados demoran mucho tiempo. O sea, como decía Fede recién, uno empieza prendiendo el fuego a las 10 de la mañana y la carne se cocina en bloques. Entonces uno empieza a comer recién a la 1 de la tarde, A la 1, exacto. 1:30 de la tarde, la carne se cocina muy, muy despacio. Con buen tiempo, todo, como hay que darle a las cosas buenas en la vida. Entonces, mientras esto va a estar, que nos va a llevar un buen tiempo, mientras ella, hablemos de las papas a la provenzal. ¿Les Perfecto. parece bien? ¿Qué Sí. son las papas a la provenzal? Bien. ¿O cómo son estas ¿Quieres papas? contar, Fede? Vamos a hacer, en este caso vamos a hacer unas papas, las vamos a cortar en gajos, las vamos a freír y vamos a hacer una provenzal aparte, que es perejil, ajo, aceite, vinagre y ya vamos a condimentar un poquito. Es también muy sencillo, una vez que las papas ya estén fritas, las vamos a mezclar con esa preparación. Es una preparación fría con las papas calientes para que se le impregne bien el sabor. Listo, vamos a usar papa nevada. Vamos a usar papa nevada. Sí, es muy clásico que en Argentina, cuando uno se sienta a comer en una parrilla, a uno le van llegando los cortes a medida que van saliendo de la parrilla, ¿cierto? Entonces empiezan las achuras y siempre el acompañante son papas a la provenzal y ensalada, ¿sí? Nosotros en este caso lo que vamos a hacer son unos vegetales asados. En Argentina se llaman vegetales al rescoldo. ¿Por qué se llaman vegetales al rescoldo? Porque los vegetales se cocinan directamente sobre la brasa. Como ¿Qué la significa técnica del rescoldo? chorizo. Es una Es técnica como- de cocción, ah, ya, ya, una ya. técnica de cocción tradicional. Ya. Es cocinar un producto directamente sobre la brasa. En este caso lo que vamos a hacer es cocinar el vegetal sobre la parrilla, pero también lo pueden hacer en su casa. Agarran la cebollita con piel, el pimentón con piel y lo meten directamente Entero. sobre la brasa. Cuando se quemó, lo pelan y ya eso está listo para Ahí consumir. está. Qué pena, Federico. Nos tenemos que ir a la pausa, pero ¿podrías volver a mostrarnos Claro que cómo sí. está quedando, por favor, mi carne? Para el equipo de producción. ¿A qué término le gusta la carne? El término ideal sería que en medio. Sí, así puede ser un medio, a punto, depende del comensal. En este caso, si te gusta medio, la vamos a hacer medio, que medio sería más o menos entre 48 y 51 grados. Muy bien, volvemos en segundos con más de este programa que nos está haciendo antojar absolutamente a todos. Estamos aprendiendo cómo hacer un entrecot, papas a la provenzal, ya tenemos los choripanes y pues aquí seguimos conversando y aprendiendo. Quédense con nosotros. Lázate por el mango. Miren ustedes qué maravilla las recetas de hoy, donde hay carne hay fiesta, decimos siempre. Uy, ¿sí o no? eso muy cierto. Muy bueno. ¿Cómo sé cuándo debo voltear la carne? Cuando ya está así, bien sellada, que está bien marcada la parrilla, Sí. ahí ya la giramos. Y ahí ya nos dice que está bien sellada. Primero la sellamos por todos los lados y ya ahí le van a faltar los últimos minutos para que esté lista para comer. ¿Hay alguna forma de saber también el término? ¿El término? Sí. Claro, sí. El dedo, fundamental. dedo. O si no, un termómetro. Ya sería todo más tecnológico. Pero tocando con el dedo, por ejemplo, ahí está muy azul, siempre haciendo la fuerza y nos vamos dando cuenta. Ok, el Si paralelo nosotros es... ponemos la mano así, de esa Sí. manera, tenemos una resistencia acá. Ajá. ¿Sí? A medida que empezamos a mover el dedo, genera más Aumenta resistencia. la resistencia. Mientras más resistencia tenga la carne, más cocida está. Cocida, Ah, bien. O exactamente. sea, si yo toco y se hunde
¿sí? Mi y dedo comparamos con es este. que todavía está crudo en el Exacto. centro. Acá sería como un azul. Aquí ¿Me toca sería así? un azul. Exacto, con este dedo. Aquí nos Con iríamos el otro un medio. sería ya, sí, un medio punto más o menos. Ujú. Y ya sería 3/4 y ya con el chiquito. Bien cocido. Bien cocido. Bien cocido, Zapatilla sería ahí. Ay, no, Suela. suela, no Suela. real. Lo ideal es entre... Entre medio punto más Sí, o menos. medio. Para que todos Depende estén cómo le contentos. guste a uno, sí, Sí. cómo le guste a uno. Hay otra técnica que sirve mucho para saber cuándo uno da vuelta a la carne y que se llama goteo. Entonces, goteo cuando también, uno cocina la carne por un lado, la reacción que genera cuando ya está en punto es que la parte de arriba empieza a salir, a sangrar, a salir sus jugos, sí, los jugos internos. Cuando eso pasa, está perfecto para girar. Listo. ¿Sí? Bien, señores, vayan aprendiendo para todos sus asados, bien, bien ricos. Entonces, dejamos la carne, retomamos las papas que, a propósito, las cortas en cuartos y van en fritura. Sí, van en fritura. ¿Se están fritando? Se están fritando despacito. No podemos fritar directamente con un aceite muy caliente porque si no la papa nos va a quedar cruda en el centro. Ah, listo. Entonces, Que se vayan en cocinando. un aceite moderado, vamos cocinando despacito la papa y vamos a arrancar con la salsa provenzal. La Perdón. salsa provenzal. Listo. Y para la salsa provenzal usas ajos, usas perejil y usas los vegetales. Los vegetales los vamos a hacer a la parrilla. Listo. Yo los voy poniendo en la parrilla. Colocamos un poquito de aceite. Y también están cortados en gajos, bien grandes, no hay ningún problema, eso se va a asar. Colocamos la cebolla. Cebolla, no cebolla, cebolla. Cebolla, la cebolla. ¿Por qué no? Allí ¿Por qué no usas... cebolla? Porque en Pinto se dice cebolla, en Córdoba se dice cebolla. En Córdoba se dice cebolla. Ah, ya, Por ya, eso ya. Por eso te me está está usando, preparando, te te das está cuenta de usando. estos amigos que uno tiene. Ya, ya, ya. No le perdonan una. Y la cebolla, la usan más fácil la blanca que la roja. ¿O cuál tiene sí, más uso? es más común la cebolla blanca. La cebolla blanca. Sí, la roja prácticamente no se utiliza. Sí, en ya se cocina. utiliza mucho más en restaurantes y cosas así. Listo. Y en cuanto a vegetales, hoy vamos a usar pimentón, cebolla, pero Pimentón podría usar rojo. cualquiera, un zucchini. Exacto, Zucchini, berenjena. tomates, berenjenas, claro. Listo. Entonces acá, miren que ya piqué el perejil. Vamos a agregar el ajo también picado para hacer nuestra provenzal. Lo ideal para esta salsa, Lucero, y acá para toda la gente que nos sigue, es que se trabaje de una noche para el otro día. ¿Sí? Porque Para que como es suelte. una salsa fría, la expansión de sabores, si se deja varias horas en un recipiente, va a ser mucho más amplia. Ah, Entonces, bien. Darle tiempo. darle tiempo, Entonces la darle preparo y la dejo, digamos, cubierta, tapada en la nevera. sí, igual como va a tener aceite y va a tener vinagre también, es una Se salsa conserva, que no no se va a poner necesita fea para refrigerar. nada. Se va a poner fea para nada. Y verdad que ahora que mencionábamos, o tú mencionaste así como al ladito el tema del chimichurri, que es tan tradicional pues con la cocina y la parrilla argentina, verdad que el chimichurri mientras más tiempo tenga más rico Exacto. después. Sí, sí, son esas preparaciones en frío, necesitan tiempo para poder expandir todos los sabores. Se puede preparar en un frasco de vidrio grande Y tener. y se tiene, ¿cierto? Se va Exacto. renovando en el mismo frasco. Y cada región también tiene su Su chimichurri. propio chimichurri. Sí. Exacto, Y cada región tiene el mejor chimichurri. exacto. Todos son los mejores. Todos son los mejores. Pero me pueden contar cómo hacer un muy buen chimichurri, aunque no sea la receta de hoy. Claro, es la misma base que esta, la que tenemos acá. Perejil. Por ejemplo, en mi casa, mis padres... ¿Dónde sos vos, José? Yo soy de Tulumba. Tulumba. Tulumba, norte de Córdoba. Es un pueblo de 1000 habitantes. Y en mi casa siempre se cocinó en horno de barro y en parrilla. Entonces, el que hacen ellos es ajo, perejil, utilizan ají molido, orégano, sal, pimienta, vinagre y aceite. Ese ají molido es como el que le ponemos aquí a las pizzas, como el peperoncino. Sí, es parecido al peperoncino. No es tan picante. No, es un ají norteño. Ajá. Sí. Es un poquito más suave que el peperoncino. Que ahora No decías, sé, un Fede, pueblo si de 1000 ponen alguna- habitantes, ahora de 999, porque José está acá. Ay, no, ya están contados. No, pero está creciendo, está creciendo. Llegó alguien en estos días allá. Los chicos están de fiesta ahora. La carne está haciendo su efecto. Sí, depende de la región. Por ejemplo, en Pinto también se le agrega, yo soy general Pinto, y se le agrega también perejil, ajo, orégano, como dice José, un poquito de páprica, un poquito de ají molido, un poquito de tomillo, romero, y también una buena cantidad de aceite y vinagre, que es ese toque ácido es el fundamental. Y sí, cuanto más tiempo estacionado, más rico. Mucho más rico. Listo, entonces parece que nos falta el perejil, Nos falta la ajo, sal. la sal. Sal y pimienta. Ahí va. Uf, esta preparación me encanta. Según nuestro amigo Adelardi, siempre son 7 vueltas de También pimienta. les llegó a ustedes con el cuento. Y sí, ya no. Son 7, sí. Ya lo conocemos, Sí, ¿sabes? y ya, insisto que hay que hacer un programa con ustedes tres juntos. A ver, ¿dónde tenemos el vinagre? Nos el quedó en una taza. vinagre. Es más, está acá. Es más, me voy a conseguir una parrilla argentina, una locación donde tenemos una parrilla argentina y vamos y grabamos allá en la finca. Perfecto. Y la Sería buenísimo. gente muchas veces cree que lo único que se puede hacer en parrilla es carne, pero en realidad cualquier preparación entra a la parrilla. Usted puede hacer pan, puede hacer pescado, puede Pizzas. hacer marisco, puede hacer pizza. Ay, una pizza. Sí, la verdad que Deliciosos. se aplica Buenísimo. para muchas cosas diferentes. Bien. Entonces agregan una parte de vinagre y acá van a agregar 2 partes de aceite. Listo. ¿Sí? Ya con esto tenemos. Vamos a presionar un poquito con la base de la cuchara para también generar una expansión en todos esos sabores. ¿Sí? Empieza a liberar. Y ya tenemos nuestra provenzal lista para
integrar con las papas una vez que Y los estén vegetales. cocidas. Los vegetales van a punto. Miren, La carne. el color de la carne ya Va perfecta. nos va Maravilloso. diciendo que va en un muy buen punto. No sé cómo van las papas, Fede. Las papas, yo creo que 2 minutitos más y ya. Y se están. están tomando bien. Bien. Vamos a ensamblar las papas. Ay, qué lindas Primero, quedaron. sí, ya están listas, fritas, Listo. ¿sí? Bien doraditas. Le agregamos sal. Al momento de sacarlas. Al eso. momento de sacarlas para que Ujú. condimente bien y vamos a incorporar ¿sí? la provenzal aquí mismo. ¿sí? Vamos a mover, que se impregne bien toda esta provenzal, ¿sí? Que la papa tome sabor. Y vamos a empezar a servir. Los vegetales también están a punto. Muy importante, Lucero, que la carne, una vez que está cocida, entre en reposo, aunque sea 1 minuto, 2 minutos. ¿Qué va a pasar si no? Lo pongo en el plato y todo ese jugo se Sangra. convierte el plato en una sopa. Entonces es importante que la dejemos reposar un poquito. Yo voy a Acá poner- ya apagamos la parrilla hace 2-3 minutos, entonces ahí ya está reposando la carne, lista para ser degustada. Que entre otras, miren que ustedes mencionan los jugos, o sea, no hablamos ya de sangre en ese estado, digamos, Exacto. de la carne, ¿no? Que la gente a veces se impresiona porque salen los jugos y a veces si está media o está a Exacto. punto, No, sale eso no es rojita, sangre, pero esos son jugos y es puro sabor. y eso con un Entonces, pancito francés después raspar el plato Delicioso, queda sí. buenísimo, O acá ¿no? mismo en la parrilla Ay, oh, queda es perfecto. delicioso. ¿Qué vino le pondríamos a esto, señores? Un buen Malbec, Malbec. un buen Malbec acompaña muy bien, Ujú, o un Cabernet Sauvignon si ya le gusta un poquito más fuerte el vino, sí, pero un Malbec es suavecito y tampoco le va a tapar tanto el sabor de la carne. No se van a pelear el sabor del vino con el de la carne. listo. Un buen Malbec mendocino. Mendocino, exactamente. Un buen Malbec mendocino, allí. Y ahí ya vamos a Ahí entramos colocar. con la carne. Lo estamos acompañando también, miren que es muy versátil la salsa que hicimos al principio para el choripán, que es la salsa criolla. La utilizamos también para nuestro bife de chorizo. Me Un encantó. saludo para todos los televidentes y que disfruten y se animen a hacer los platos. Que se animen. que Y se me animen. perdonan, pero es un chiste, ya que hablamos de fútbol, choque esos 5-0. Durísimo, durísimo. Ah, no lo hemos podido superar. No, está todo bien. Está todo bien, nos queremos igual. Nos queremos Exactamente, igual, eso es exactamente. Besitos para todos, que cocinen rico, que coman delicioso y compartan con los suyos. Disfruten.